Ya se está grabando. Bien, entonces, formalmente para todos, buenas tardes. Tengo a mi cargo la clase teórica de hoy, que es la continuación de un tema que hemos venido analizando el miércoles pasado también en la clase teórica, que es el desarrollo del impuesto sobre los bienes personales. La idea es que hagamos una breve reseña de aquello que ha sido desarrollado en la clase última del día miércoles y a partir de, de esa recordación, de ese repaso, vamos avanzando en algunos temas que nos quedan pendientes. Decíamos, el impuesto a los bienes personales había sido un impuesto de emergencia creado nada más que por 9 periodos fiscales allá en 1991. Fíjense que la emergencia, y si le sumamos 9 a 1991, en el 2020 o 2021 ya tendríamos que tener este impuesto fuera de aplicación, diría yo. Pero en realidad se ha venido renovando periódicamente. Dijimos, es un impuesto que lo podemos catalogar como de contenido patrimonial, o sea, grava los patrimonios de las personas humanas. Pero con una gran crítica. ¿Por qué? Porque la ley se ha fijado únicamente en la imposición patrimonial sobre los bienes que tiene el contribuyente y ha dejado de lado el análisis de las deudas que tiene el contribuyente. Por eso decimos que es un impuesto que grava una manifestación imperfecta de riqueza. ¿Por qué imperfecta de riqueza? Porque se considera el lado izquierdo, digamos, del balance y no el lado derecho donde van las deudas, insistiendo siempre de que se trata de una imposición a las personas humanas, ¿no? Analizado esto, el análisis que tenemos que hacer es ubicarnos dentro de la ley, una ley que curiosamente comienza no con un artículo primero, sino con un artículo 16. Explicaba en la clase anterior que esto proviene de la ley 23.966, que fue una gran ley ómnibus, que modificó una serie de tributos en la República Argentina y que creó otros tributos, como este. Entonces, en esa distribución le tocó la creación del impuesto a los bienes personales, le tocó el artículo 16 de la ley 23.966, allá en el 91. Con esa curiosidad, ustedes van a ver que el hecho imponible está definido en ese artículo 16 como un impuesto que se recaerá sobre los bienes personales existentes al 31 de diciembre de cada año, situados en el país y en el exterior. Con lo cual, digamos, es en la práctica lo que tenemos que tener nosotros es sacar una fotografía de esa sumatoria de bienes, que tiene el contribuyente. Y analizando después la residencia que tienen esos bienes, esos sujetos, perdón. Porque si es residente en el país, va a tributar sobre los bienes situados en el país y los bienes que tenga en el exterior. ¿Ok? En cambio, si es residente en el exterior, solamente va a tributar sobre los bienes que tenga en el país. Hicimos una recorrida, dijimos que los artículos importantes de la ley son el 19, que define cuándo un bien está situado en el país, el 20 define cuándo un bien está situado en el exterior. Mencionamos así al pasar el artículo 21 de las exenciones. Las exenciones, digamos, más importantes de lo que queda hoy en función de ciertas reformas que ha tenido el impuesto, van a ser los inmuebles rurales, cuya
titularidad corresponda a personas humanas o sucesiones indivisas. Y ahora con esta aclaración, cualquiera sea su destino o cualquiera sea su afectación. ¿Qué significa esto? Que nosotros ya no hablamos de inmuebles rurales afectados a la actividad agropecuaria o inmuebles rurales inexplotados, que fue otra gran discusión en materia tributaria. Ahora, quiero recalcar este concepto. El artículo 21, inciso F de la ley, se refiere a inmuebles rurales cuyos titulares sean personas humanas y sucesiones indivisas, cualquiera sea su destino o afectación. Esta exención tenía una estrechísima vinculación con el impuesto a la ganancia mínima presunta, impuesto que hoy está derogado. Pero está derogado, pero no significa que no tengamos que después tener que pegar una buena mirada a ese tema cuando nos toque evaluar las participaciones en empresas unipersonales. Porque recordarán lo que les comenté en clase, la ley se olvidó, el legislador en la corrida que tuvo, en el apuro que tuvo por sacar este impuesto, en la ley no está la manera en que el contribuyente debe evaluar su participación en empresas unipersonales, algo que tuvo que ser subsanado por el decreto reglamentario y ya vamos a llegar a eso. Simplemente estamos haciendo una rápida recorrida para que ustedes se reubiquen en lo que fue la clase anterior. La otra gran característica de qué otros bienes pueden estar exentos son, por ejemplo, los depósitos en moneda argentina efectuada en las instituciones regidas por la ley de entidades financieras, ¿sí? Por ejemplo, los depósitos a plazo fijo, los depósitos en caja de ahorro, son los que van a estar fuera de la imposición. No así los saldos en cuenta corriente. Los saldos en cuenta corriente van a estar alcanzados porque la exención del 21 no los comprende. Entonces, si nosotros sacamos la foto al contribuyente, le vemos todos los bienes que tenemos, hacemos un recuento de todos, eliminamos los que están exentos, tenemos que entrar en la gran tarea de encontrar la evaluación impositiva de aquellos bienes que subsisten porque pertenecen al contribuyente del cual estamos liquidando y a su vez no han quedado exentos. Entonces, sobre estos bienes, los restantes, diríamos todos, excluidos los exentos, ¿qué tenemos que hacer? Evaluarlos impositivamente. Por eso, el artículo, todavía no estoy compartiendo pantalla, estoy haciendo un resumen para los que están preguntando por el chat. Por eso, haciendo, digamos, un resumen, quizás el artículo más utilizado de la ley de impuestos a los bienes personales sea el artículo 22. ¿Y por qué? Y porque con el artículo 22 comienza el capítulo segundo de la ley, que es valuación de bienes situados en el país. Y así fue como hicimos el desarrollo en la clase anterior de los bienes que diríamos tienen gran relevancia en el patrimonio de las personas humanas. Dijimos, el primero de todos de los que se encarga la ley, en el inciso A, son los inmuebles. Y para los inmuebles tiene una evaluación, digamos, especial. ¿Cómo se evalúan los inmuebles en bienes personales? Al costo de adquisición o ingreso al patrimonio, lo tengo que actualizar. Le tengo que restar las amortizaciones acumuladas. Tengo que sacar su valor residual actualizado. Y a su vez tengo un piso y tengo un techo. ¿Cuál era el piso? El valor fiscal vigente al 31 de diciembre del 2017. Ese es el piso, pero cuidado, a ese piso lo tengo que actualizar al año que se liquida. ¿Por qué? Porque las personas humanas cometen algún pecadillo en cuanto hacen sus adquisiciones, que es subvaluar su adquisición de bienes. Y el legislador sabe que ocurre esto.
entonces le pone un piso a los valores de adquisición. Y dice, a ver, usted haga figurar en la escritura lo que se le ocurra, pero cuidado, a los fines de la evaluación de bienes personales, el piso va a ser el valor fiscal. Pero claro, el legislador, allá en el año 91, no tuvo en cuenta qué era lo que iba a pasar en el futuro. ¿Qué pasó en el futuro? Dejaron de establecerse las valuaciones fiscales de los inmuebles. A título de ejemplo o de anécdota, le comentaba a nuestros alumnos que en Salta, la última vez que hubo una evaluación de inmuebles hecha por la Dirección General de Inmuebles de la provincia de Salta, fue en los años 90. Y si le digo 92, 93, 94, no me equivoco, por ahí quedó y quedaron las últimas. Por eso hoy un inmueble, supongamos una casa en pleno centro, que es construida, no sé, en los años 80, ¿sí? Puede valer $1.000.000 a lo mejor, pero cuando ustedes ven la evaluación fiscal, que la encuentran en la boleta del impuesto inmobiliario o en la tasa general de inmuebles que emite la municipalidad para el pago de los respectivos tributos, van a ver que en realidad ni se acerca al valor de mercado. Vale, no sé, $1.000.000 sería el valor de mercado, a lo mejor está valuado en 93.000 pesos. O sea, nada. Centavos, chirolas, diría un amigo. ¿Sí? Entonces, esa evaluación fiscal, el legislador se ha dado cuenta en la reforma, en las últimas reformas, de que ha quedado demasiado baja y introdujo en la ley un párrafo que dijo que las evaluaciones fiscales iban a ser actualizadas, iban a ser uniformes a lo largo de todo el país y que se iba a crear un organismo que iba a determinar esas evaluaciones fiscales. Por supuesto, ese organismo no se constituyó nunca, no funcionó nunca, y razón por la cual es de aplicación un párrafo incorporado en esa misma reforma que se refiere a cómo evaluar, cómo encontrar el piso de la evaluación de inmuebles, o sea, el valor mínimo que puede tener un inmueble, cuando no se actualiza la evaluación fiscal al 31 de diciembre del 2017. Y dice, mire, no hay problema, búsquela del 2017. Si no se actualizó en el 2018, 19, 20, y usted tiene que liquidar, por ejemplo, impuesto a los bienes personales de un contribuyente por el año 2020, que vence ahora en julio del 2021, mire, no hay problema. Tome el valor fiscal del 2017 y actualícelo hasta el 31 de diciembre del año que liquida. ¿Cuál es el año que liquido? 2020. El 31 de diciembre del 2020 tengo que actualizar. Si el valor fiscal al 31 de diciembre del 17 era 100.000 pesos, lo tengo que actualizar por un coeficiente que se los mostraba, era 3,09. O sea, se triplicó. Miren el efecto inflacionario. Se triplicaron los valores. O sea, ¿cómo evalúa el 31 de diciembre del 2020? Que es la última liquidación que estamos presentando en los próximos días. Valor fiscal al 31 de diciembre del 17, pero actualizado por este coeficiente, 3,9 y 2 decimales adicionales. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta con los inmuebles? Recuerden que también existe un techo, y el techo es el valor de mercado. Ese tipo de valuaciones, valor de mercado, sí puede haber bienes que el mercado me marca un valor inferior al valor de costo actualizado.
Y no me complico la vida con las amortizaciones acumuladas porque le doy el ejemplo de un campo. Y le dije, miren, este les juro que es un caso real. Yo tengo un cliente que vive en Jujuy, pero que tiene inmuebles en la provincia de Buenos Aires. Y esos inmuebles que son rurales en la provincia de Buenos Aires, cuando estaban grabados, ¿no? Esos inmuebles en la provincia de Buenos Aires están total y absolutamente inundados. Y al haber estado inundados por el equivalente a 2 años o 2 años y medio que tuvieron agua encima, hace que pierdan valor de producción. O sea, no son inmuebles aptos para ningún tipo de explotación. Entonces, puede haber casos en donde tenga que utilizar el techo de la evaluación. Sí, claro que sí. Y ahí tienen un ejemplo. Al considerar la evaluación, otro caso particular, tengo que tener en cuenta qué es lo que queda del bien. Porque si yo en la evaluación fiscal o en el costo de adquisición tengo incorporada, por ejemplo, habitaciones o sectores de un inmueble que hoy no existen porque se derrumbaron, porque se destruyeron, etcétera, etcétera, bueno, tendré que ajustar ese tipo, tendré que ajustar la evaluación de ese tipo de inmueble. Y después decíamos, ¿qué otra característica tiene la evaluación de inmuebles? Ojo, cuando resto la amortización que deduzco es la amortización acumulada. Acumulada. ¿Por qué? Porque toda la ley tiene un espíritu. La evaluación de los bienes lo más cercana posible a el 31 de diciembre del año que se liquida. ¿Y qué pasa si yo compré, por ejemplo, un inmueble, pero no lo afecté al alquiler? Lo tuve ahí parado como inversión. Mire, ese es un problema del impuesto a las ganancias. Usted cuando liquida bienes personales le tiene que restar la amortización acumulada desde la fecha de adquisición. En cambio, en el impuesto a las ganancias, yo tengo que deducir amortizaciones solo desde que afecto el bien a la obtención de ganancias. Afectar el bien a la producción de ganancias no significa desde que aparezcan las ganancias reales, sino desde que inauguro la fuente, ¿sí? Habilito la fuente para la obtención de ganancias. Esto es, voy y firme el contrato con la inmobiliaria para que me alquile el inmueble, por darle un ejemplo. O planteé el letrero para poner una publicidad de que el inmueble se alquila. O saqué los avisos publicitarios. Cualquiera sea, digamos, la prueba. Y siguiendo en importancia, pero antes no me quiero ir, perdón, quiero volver a los inmuebles. ¿Qué pasa si el inmueble está no en el país? El inmueble está en el exterior. Se cumple el sueño del contador Marcelo Calles y tiene un departamento en Camboriú, un departamento en Punta del Este. Por supuesto, no creo que me dé el cuero para comprarlo con mi sueldo de docente, pero en una de esas algún día reciba una herencia y me puede dar ese gustazo. ¿Cómo se evalúa? Los inmuebles en el exterior, ya salgo del artículo 22, que es para bienes situados en el país. Me voy al 23, me voy al artículo 23 de la ley y me dice que para evaluar los bienes que están situados en el exterior, no importa que sean inmuebles, automotores, aeronaves, naves, yates, similares, bienes inmateriales, lo que fuere, valor de plaza en el exterior. ¿A qué fecha? Al 31 de diciembre de cada año. Valor de plaza en el exterior. Para el legislador es fácil, muy fácil, como el monotributo, ¿vio? Fácil, muy fácil. Mentira, no es tan fácil ni es barato. ¿Por qué? Porque si yo tengo que encontrar el valor de plaza en el exterior, de los inmuebles, les doy ese caso, yo tengo que encontrar una evaluación que me la dé alguien especializado en eso. Entonces tendré que ir a una inmobiliaria. Y estoy en Brasil, en Río de Janeiro.
tengo que ir a la inmobiliaria de Río de Janeiro. A una, a dos, de las dos tomo la mayor o tomo la menor. ¿Y por qué no me voy a tres y saco el promedio? ¿Cuál tengo que tomar? Cada una de ellas me va a dar un valor y cada una de ellas me va a implicar un costo para obtener esa valuación, que será una nota, una certificación, ¿sí? Que es la prueba de la evaluación. ¿Por qué usted evaluó su departamento en Río de Janeiro en $125.000 y no en $500.000? Mire, acá está la prueba. Acá tengo la valuación de la inmobiliaria. No, pero esa inmobiliaria puede ser amiga suya. Ese puede ser un pariente suyo. No, 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 pare. Fíjese que yo también tengo esta prueba, esta, pero todo lo que es prueba es costoso. Siguiendo con el repaso, para aquellos que estaban ausentes o dormidos en la clase anterior, en la composición patrimonial de las personas humanas tenemos los automotores, ¿sí? Los automotores. ¿Cuáles son los automotores? Profe, ¿le Vamos puedo por hacer una ahí. consulta sobre inmueble? No todavía, por favor. Perfecto, no hay drama. Después que termine el resumen. Gracias, Luis. Vuelvo al tema automotores. Quiero hacer un breve repaso para que estén ubicados. ¿Qué dice la normativa? Primero que nada, cuando estoy en el artículo 22 de los bienes situados en el país, dice que los automotores, también dice aeronaves, naves, yates, ¿sí? Pero difícilmente nos toque aeronaves, naves y yates. Así que resumamos el inciso en automotores. Acá en automotores, volvemos a decir lo mismo que dijimos en ganancias. Automotores es el género y automóviles es la especie. Dentro de automotores, por ejemplo, tenemos camiones, tenemos camionetas, que la FIP lo llama pickups. Tenemos motocicletas, por ejemplo. Así que cuidado, la relación género a especie. Las limitaciones en ganancias, recuerden ustedes, se daban en relación a qué? A cierta especie que era automóviles. No se aplica, por ejemplo, las restricciones en ganancias para motocicletas o no se aplica para las camionetas, lo que llamamos nosotros camionetas, ni tampoco en camiones. Y me dice, ¿cómo se evalúan los automotores? Mire, los automotores se evalúan a su valor residual porque dice que a la evaluación del costo de adquisición lo tengo que actualizar y le tengo que restar las amortizaciones acumuladas. ¿Qué amortizaciones? Las amortizaciones que resulten de aplicar un coeficiente de amortización anual que fije el reglamento o la AFIP. En realidad, como debemos recordar una vez más, siempre la ley de impuesto a las ganancias y su decreto reglamentario son de aplicación supletoria para el impuesto a los bienes personales. Entonces tengo que irme a aquella amortización que he utilizado para el impuesto a las ganancias. Pero cuidado, sin la limitación de la deducción. Esto significa que si a un automóvil para un profesional de cuarta categoría como yo, ¿sí? Cuarta categoría en el impuesto a las ganancias, ¿no? Profesionalmente de primera, tributariamente de cuarta. Vamos de nuevo. Repito, y lo digo al mal chiste para que se acuerde. En la cuarta categoría, ¿cómo amortiza el profesional? ¿Me podés apagar la cámara, Luis? Gracias. ¿Cómo amortiza, digamos, el profesional el automóvil que lo tiene, supongamos, totalmente afectado a la empresa unipersonal? Bueno, perdón, no dije a la empresa unipersonal, a la actividad de cuarta. Si es un automóvil, recuerde que solo puede restar la amortización de, como tope, el 20.000 pesos. Y que a su vez tengo que tener en cuenta
relación con la afectación a la producción de ganancias grabadas. Eso no corre para impuesto a los bienes personales. En el impuesto a los bienes personales se restan los coeficientes, diría yo, de amortización acumulada por los años transcurridos. Si la vida útil de un automóvil es 5 años, porque hemos llegado a esa convención, a ese acuerdo, a eso que doctrinariamente no discutimos, ¿qué tenemos? Que a los automóviles le tenemos que restar los años de vida útil. Pero el legislador, que es viejo zorro, también sabe, porque es sabio, que los contribuyentes en la adquisición de bienes tienden a subvaluar la adquisición de bienes. Entonces le pone un piso. ¿Cuál era el piso? El piso es aquella evaluación que suministre la Dirección Nacional de Registro Prendario del Automotor. ¿Sí? Antes decíamos la tabla de la AFIP. ¿Está bien? No importa que se siga hablando de la tabla de la AFIP, porque la AFIP la publica. La AFIP la publica. ¿Sí? La diferencia que tenemos con años anteriores es que la vieja tabla de la AFIP era una sola y duraba todo el año. En cambio, la tabla del registro del automotor se actualiza trimestralmente. Por supuesto, los valores residuales comparados con los valores de tabla siempre quedan abajo. Y por eso les reitero un mal chiste, pero que ya es histórico. El mejor negocio que puede hacer el contribuyente es comprar un automóvil a los valores que dice la AFIP que vale y vendérselos a la AFIP a ese valor que dice que vale. ¿Sí? Porque en realidad siempre están totalmente inflados. Con relación a al resto de bienes, ya hablé de bienes personales. En cuanto a inmuebles, en cuanto a automotores, ¿sí? Hablamos de depósitos y créditos en moneda extranjera, que dice que es muy sencillo. Todos los depósitos y todos los créditos que tengan moneda extranjera lo tiene que evaluar al tipo de cambio comprador al 31 de diciembre de cada año. ¿Suministrado por quién? Por el Banco de la Nación Argentina. Tipo de cambio comprador. Acuérdense, estoy evaluando bienes. O sea, si yo tengo que alguien me debe 100 pesos, 100 dólares, perdón, 100 dólares. ¿Qué valor tiene eso en pesos? Y tendrá la evaluación que el Banco de la Nación esté dispuesto a pagarme cuando yo le entregue esos 100 pesos. Por eso es tipo de cambio comprador. Hacemos una ficción. Voy, le golpeo la puerta al Banco de la Nación y le digo, tengo 100 pesos acá en mi bolsillo. Tengo, mire, a Washington acá y se lo quiero vender. Es un billete de 100 dólares. ¿Está bien? Bueno, te lo compro en X pesos. Por eso se usa para la evaluación del activo Banco Nación tipo comprador. Comprador. Anoten esos pequeños tips que surgen, digamos, siempre las dudas cuando estamos liquidando. Mucho más cuando le están rindiendo, digamos, un examen. Ahora, siempre como la evaluación tiende a el cierre del ejercicio, a cada crédito, no importa que esté en moneda extranjera o esté en moneda nacional, le tengo que sumar los intereses devengados al cierre, porque si no estaría mal valuado. Mal valuado. Y usted dirá, mira, yo tengo honorarios a cobrar, soy un profesional de cuarta categoría. En el estudio Hayet tenemos 100 pesos para cobrar y es una factura emitida por Marcelo. Listo. Bueno, son 100 pesos. Pero che, yo le emití esa factura en agosto. Estamos al 31 de diciembre y no la cobramos todavía. Ah, bueno, nos debe honorarios más intereses. Supongamos, honorarios más intereses. Yo la tengo que evaluar a ese valor. Capital más interés. Y ese es un crédito. Y en ganancia no lo declaré nunca porque la renta de cuarta
La renta de cuarta se declara por lo percibido. Y como me queda el crédito a cobrar, nunca lo cobré, nunca hubo percepción. Bien. ¿Qué otro tema especial tenemos para tratar? ¿Podemos ir a donde quedamos la clase anterior, Joaquín, por favor? Bien, voy a pasar a Gracias. compartir entonces. Ahora sí vamos a pasar a compartir. ¿Qué vamos a compartir? El material que hemos tratado, en la clase anterior. Y habíamos llegado hasta acá, hasta esta filmina, que no la habíamos desarrollado todavía, porque tratamos los inmuebles y ahora vamos a tratar aquellos bienes de uso afectados a actividades grabadas en el impuesto a las ganancias. Miren la cantidad de requisitos que estamos analizando, pero cuando les pongo un ejemplo, se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Bienes de uso. ¿Qué tipo de bienes? Los afectados a actividades grabadas en el impuesto a las ganancias, pero por sujetos que sean personas físicas o humanas, decimos hoy, y que no sean empresas. El típico, recontra típico, cantado y desgastado ejemplo es los bienes de uso del estudio profesional. Entonces, si yo estoy trabajando con un ingeniero y le tengo que, un arquitecto, un contador, y tengo que liquidarle el impuesto a los bienes personales, le voy preguntando, ¿qué bienes tiene? ¿Qué bienes tiene? Bueno, me dice que tiene un inmueble, que tiene un automóvil, que tiene el saldo en la cuenta corriente, que tiene caja de ahorro que está exenta, que tiene un placito fijo que también está exento. Y me dice, pero yo soy ingeniero y tengo ciertas máquinas que uso en mi profesión. A esos bienes nos estamos refiriendo. Persona humana, no es una empresa, liquida impuesto a las ganancias o estaría afectado a la liquidación. No tiene que ser contribuyente en ganancias, puede ser un monotributista que a su vez tiene un conjunto de bienes. Nada que ver entonces en la liquidación de impuesto a los bienes personales. ¿Cómo se evalúan los bienes del estudio profesional? Por ponerle ahí un ejemplo sencillo para que no se olviden ustedes, tengo que aplicar el inciso J de la ley. ¿Cuál es el artículo J el inciso J de la ley? El inciso J se refiere a que los bienes muebles amortizables, si son amortizables a los fines del impuesto a las ganancias. Pero si son inmuebles, tiene su propia evaluación. Si son rodados, tiene su propia evaluación. O automotores, si quieren llamarlo mejor. No me gusta rodado, suena muy contable el rodado. Automotores, diría yo, más tributario. ¿Sí? Eso tiene su propia norma de evaluación. O sea, me queda el resto. La computadora, el teodolito del ingeniero, la máquina que imprime planos del arquitecto, no sé. Todos los bienes que se usan en el estudio profesional, la computadora, el escritorio, etcétera, etcétera. ¿Cómo se evalúa? Miren qué fácil. Valor de origen actualizado, y cada vez que digo actualizado, resumo. Actualizado al 31 de diciembre del año que se liquida, le tengo que restar las amortizaciones. Dice nuestra filmina, admitidas en el mencionado impuesto. No quiere decir las deducidas en el mencionado impuesto, sino que las que serían admitidas en función de los coeficientes de amortización. ¿Está bien? Así que siempre lo resto. Ojo, si es automóvil, tiene sus limitaciones, pero la evaluación no es el 22J, es el 22 inciso B. Acuérdense que hay una prioridad en el análisis legislativo. Primero los inmuebles en el inciso A, segundo los automotores en el inciso B. Estos están en el J, o sea, ya han pasado una cuota.
Pregunta, ¿de dónde obtenemos los coeficientes de actualización? Los publica el INDEC, los podemos obtener también de tablas de AFIP, los podemos obtener de revistas especializadas. En realidad se obtiene del INDEC. Y quiero recordar este coeficiente, este concepto. Me traicionó mi inconsciente. ¿Dónde obtenemos los índices para elaborar el coeficiente? ¿Está claro? La relación índice de cierre dividido índice del mes de adquisición me va a dar el coeficiente de actualización. Ya lo van a ver en el trabajo práctico número 17, que es la clase que tenemos que desarrollar en otro momento, por supuesto, en la clase práctica. Pero yo tengo que, para actualizar, armo un coeficiente. ¿Cómo se arma un coeficiente? Del cociente de dos números índices. Arriba, el índice más grande, que es el índice de cierre. ¿A qué fecha quiero actualizar? Diciembre del 2020. Como numerador, como denominador, perdón, ¿qué va? El número índice de la fecha de origen. Por ejemplo, marzo del 2019 o 18. La división me va a dar un número mayor que 1, que es el coeficiente de actualización. Ahora sí tengo una consulta de Luis Piel Lico, que ahora sí con mucho gusto, terminado este repaso, la podemos contestar. Por favor, Luis, ¿me la sé? Sí. No me quiero olvidar. Bien, gracias, profe. Ahí en la parte de inmuebles, ¿Sí? se dijo que se evalúan al valor residual actualizado, ¿sí? Correcto. Por lo que el valor residual sería el valor de origen menos las amortizaciones acumuladas, ¿sí? No, despacito. El valor de origen actualizado menos las amortizaciones acumuladas. Perfecto, sí. Acá hay un mecanismo inverso en ganancia. Primero se actualiza y después sobre el bien actualizado se le resta las amortizaciones acumuladas. Bien, pero numéricamente es lo mismo. Que quede claro que numéricamente es lo mismo. Bien. Seguí, Luis, por favor. Y la amortización se calcula sobre el valor, digamos, ese actualizado, o sea, voy a tener un valor de amortización siempre distinto. Por supuesto, voy a tener al 31 de diciembre, si yo tengo un inmueble comprado en el 2017, en el 2017 valía 100 menos las amortizaciones. En el 2018 vale 100 actualizado menos las amortizaciones, pero ya de 2 años. En el 2019 menos la amortización acumulada de 3 años y en el 2020 menos las amortizaciones de 4 años. O sea, cada vez el bien, salvo por el coeficiente de actualización, el valor residual sin actualizar, por supuesto, que va a ser menor. Y no importa, te quiero volver a aclarar para todos, no importa que no esté afectado a la producción de ganancias, ¿sí? Estamos evaluando un inmueble que puede ser cualquiera, desde un inmueble casa-habitación hasta un inmueble que solamente sea para la inversión. Y lo que quiero recordar, y aprovecho tu consulta, es que la amortización en la evaluación de inmuebles se computa de manera trimestral. No es el 2% entero si yo compré un inmueble en agosto del 2020 y estoy liquidando 2020, sino que si lo estoy comprando en agosto del 2020, lo que tengo que amortizar es el tercer trimestre del 2020 más el cuarto trimestre del 2020. 2% anual dividido 4 trimestres me da 0,5% por trimestre. Tengo 2 trimestres transcurridos desde la adquisición hasta el cierre, solo voy a restar en el año de incorporación un 1%. Por supuesto que en el año siguiente va a ser un 2% completo y en el año recontra subsiguiente va a ser un 2% completo. En la manera que estemos hablando de un inmueble normal, ¿no? De eso que decimos se amortiza en 50 años. Porque puede haber inmuebles que tengan una vida útil independiente o diferente a lo de los 50 años.
Y volvemos a ganancias, renta de primera, concepto de mejoras, mejoras, etcétera, etcétera. Si son complementarias, si no lo son, bla, 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 bla. ¿Vieron por qué primero se enseña impuesto a las ganancias y después se enseña el resto de todos los demás impuestos? Porque todo, digamos, la gran mayoría de los conceptos, alguna vinculación tienen con el impuesto a las ganancias. ¿He sido claro, Luis, o te quedó algo pendiente? Sí, medio que me perdí en una parte que, si bien sí, la amortización acumulada, sí, se va acumulando año a año, por eso va a ser distinta, pero mi consulta era si yo al actualizar el valor del inmueble, digamos, Sí, la cuota esa de amortización va a ser diferente por la actualización que yo le hago todos los años. pero, ¿Es así o estoy pero yo errado? no resto, está bien, Luis, pero yo no resto la cuota de amortización, Claro, resto toda la amortización transcurrida desde la fecha de incorporación hasta la fecha en que estoy liquidando 31 de diciembre. Ya lo claro, vas pero... a tener más que clarito en los casos prácticos. Ah, ¿Eh? perfecto, No te hagas listo. problemas por ahora porque vamos a tener casos prácticos cuando veamos el TP número, creo que 17. ¿Ok? Gracias. Sí, sí. Por favor, gracias a vos por participar. Vamos a la siguiente filmina, por favor. Y acá tenemos algo que nos complica la vida, que es cómo se evalúan las acciones. A ver, una persona humana tiene acciones. ¿Qué significa que tiene acciones? Significa que tiene una participación societaria en una sociedad por acciones, que puede ser la sociedad anónima u otro tipo de sociedad por acciones. ¿Sí? Podría ser la participación accionaria en una comandita por acciones. ¿Por qué no? Pero el caso más sencillo, más común, más didáctico es, supongamos, en la SA. Admítame en esa licencia. Vamos al artículo 22, inciso H. Si yo me voy al 22, inciso H, dice, ¿cómo se evalúan cuando se trata de acciones? Cuando se trate de acciones, tercer párrafo, bien, cuando se trate de acciones, subrayen ustedes en la ley 22, inciso H, tercer párrafo, acciones. ¿Qué dice la ley? Se imputarán al valor patrimonial proporcional cerrado al 31 de diciembre del ejercicio que se liquida. Más o menos el capital, más o menos, digamos, las variaciones del capital entre la fecha de cierre de ejercicio y el 31 de diciembre. Recuerden ustedes cuando veíamos en ganancias nosotros tenemos para evaluar una resolución viejísima de 1985, ¿Qué decía esa resolución? Que las acciones se evaluaban siempre ¿a qué? Al costo. 25-27. En cambio, ¿cómo se evalúan las participaciones accionarias? Se evalúan, ¿de qué manera? Al BPP. Esto es al valor patrimonial proporcional. Pero, ¿para qué me voy a complicar la vida en las participaciones accionarias? Lo quiero mencionar porque después van a decir que quedó un bien sin que yo haya explicado su evaluación. ¿Para qué me voy a hacer problema si la ley dice tenés que evaluar la evaluación patrimonial proporcional? Sí, cuidado, sí. Existe en la ley de impuesto a los bienes personales un régimen sustitutivo. Esto es más fácil hacerle pagar a la sociedad la participación que le corresponda a cada uno de sus respectivos accionistas, y les daba como ejemplo en la clase anterior 49 accionistas, ¿sí? Es más fácil hacerle pagar a la sociedad y que la sociedad vaya y directamente cobre, digamos,
la sociedad vaya y directamente la AFIP le cobre a la sociedad por todos sus accionistas y que después cada uno de los accionistas le tenga que devolver a la sociedad. Por eso se llama régimen sustitutivo. ¿Por qué llamamos régimen sustitutivo? Porque la ley coloca a la sociedad emisora de estas acciones, ¿sí?, como responsable sustituto. ¿Qué significa responsable sustituto? Desplaza de la relación tributaria a el accionista y la relación fisco-contribuyente se establece entre AFIP y la sociedad. Pero las acciones pertenecen al accionista. Si casualmente se lo está corriendo del lugar, se le hace pagar a la sociedad, paga a la sociedad y después le pide a cada uno de sus accionistas que le devuelva lo que pagó por él. Por supuesto, proporcionalmente, porque puede haber accionistas que tienen una gran cantidad de acciones y otros que tienen muy poquitas. ¿Ok? Lo mismo para las cuotas, cómo se evalúan las cuotas sociales de cooperativa, lo dice la ley, directamente al valor nominal. Miren la diferencia, las acciones con las cuotas sociales de cooperativa. La cuota social de cooperativa, valor nominal, no lo toqué, déjalo ahí, 100 pesos del año 1991. En cambio, si fueran acciones que tendríamos que evaluar, la tendríamos que evaluar al valor patrimonial proporcional. El régimen sustitutivo nos ha sacado ese problema, porque esa porción del patrimonio ya ha tributado, pero a través del mecanismo de la responsabilidad sustituta, que la vamos a explicar más adelante en la clase próxima. Vamos a la filmina que sigue, por favor. Bien, y el resto de las participaciones, ¿cuál es la participación empresaria más común? La que más vemos, la primera que nos va a tocar apenas nos den el título y empecemos a trabajar, las valuaciones de las empresas unipersonales. O sea, vamos a tener el caso en que nos venga un cliente y nos diga, quiero contador que me liquide impuestos a los bienes personales. Y mis bienes son este inmueble, este automóvil, y también soy dueño de una boutique. Tengo un negocito que vende ropa. Listo, perfecto, cómo no. ¿Qué más tiene? Tengo una caja de ahorro, tengo un plazo fijo, bla, 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 pero no tengo más nada. Bien, ¿cómo se evalúa la empresa unipersonal? Lo primero que hago es corregir la terminología. La terminología errónea. Yo no evalúo la empresa unipersonal. Yo evalúo el capital neto de la empresa unipersonal. ¿Y qué es el capital neto de la empresa unipersonal? Y la lógica nos dice, y los años de contabilidad también nos dicen, que el capital neto de la empresa unipersonal será la diferencia de activos menos pasivos. Otro ajuste en la terminología. Debemos ser técnicos. Otro ajuste en la terminología. Para mí, las empresas tienen activos y tienen pasivos. Y las personas tienen bienes y tienen deudas. Si nosotros respetamos esa terminología, vamos a andar bastante más fácil por el mundo de la tributación. Lo primero que le decimos es, la ley se olvidó que los contribuyentes del impuesto a los bienes personales, uno de sus bienes puede ser la empresa unipersonal, el capital neto de la empresa unipersonal, corrigiéndome, capital neto de la empresa unipersonal. Y le ponemos en la filmina. En realidad lo puso la contadora Romero y yo le estoy usando el material a título gratuito. No existe norma de evaluación en la ley. En la ley de IPP no está. Se lo comió el legislador porque andaba apuradísimo. Esta ley ómnibus, no me quiero equivocar, pero salió el 1 de agosto de 1991. Entonces, eso obligó a que el decreto reglamentario
el decreto reglamentario sea sea el que establezca cómo se debe medir. Vamos al decreto reglamentario de bienes personales, vamos al artículo 20 y vamos a trabajar con este concepto. Pero quiero seguir la ley para no seguirla, no dar temas de memoria. Siempre algo se nos chipotea. Acciones y participaciones sociales. ¿Sí? Fíjense que ese artículo 20 del decreto reglamentario está adentro de un conjunto de artículos que la ley empieza con el título valuación en el artículo 12. O sea, desde el artículo 12 en adelante, hasta el artículo 24, se está refiriendo a valuación. Claro, es la parte más importante, es la base imponible del impuesto prácticamente. Entonces, el decreto reglamentario se toma toda su articulado, ¿sí? Y contesto lo que me preguntan, ¿por qué grabado por el decreto reglamentario? No, está grabado por la ley porque es un bien que tiene el contribuyente. Lo que está haciendo el decreto reglamentario es suplir algo que debió haber dicho la ley y no lo dijo. Pero si el decreto reglamentario lo que está diciendo es cómo evaluar el capital neto de la empresa unipersonal, ya estaba grabado porque es un bien más. Cuando yo digo, tengo un amigo que está económicamente bien, lo que le comento a otro amigo es que tiene un auto, que tiene una casa de campo, que tiene un automóvil y que además tiene un negocio. Nosotros decimos negocio, mal dicho, ¿sí? Pero cuando nos estamos refiriendo a la empresa unipersonal. Permítame que siga con el clásico ejemplo de la zapatillería o la boutique. Así que no es esto un exceso reglamentario, sino que está complementando aquello que debió haber dicho la ley y la ley no lo dijo. Y dice, vamos a seguir el articulado en el artículo 20. ¿Cómo se evalúa? Dice el artículo 20, la evaluación de la titularidad de empresas o explotaciones unipersonales. Claro, si es explotación unipersonal, hay un único titular poseedor del 100%. A veces los alumnos cometen, quiero decirlo por nervios, el error de decir los socios de la empresa unipersonal. Eso solo se lo puedo atribuir a los nervios, porque si hablo de unipersonal, el 100% le corresponde a una única persona. Así que volvamos. La evaluación en la titularidad de la empresa o explotación unipersonal se determinará en función del capital. Subrayen esa palabra mágica. En función del capital de las mismas. ¿Y cuál es el capital de las mismas? El que surja de la diferencia de entre qué cosas, entre el activo y el pasivo. Entonces, la titularidad es el capital y el capital es una diferencia y la diferencia es entre activo menos pasivo. ¿Y a qué fecha? Y al 31 de diciembre del año respectivo. Y después continúa diciendo el artículo, disminuido en el monto de las acciones y participaciones. Claro, si yo tengo si la empresa unipersonal tiene acciones de otra sociedad, esas acciones de la otra sociedad, esa tenencia de acciones, ya han tributado por el régimen sustitutivo. Por eso hay que sacarlo. ¿Sí? Si dentro de la boutique, el capital neto de la empresa unipersonal, dentro de los bienes tiene caja, bancos, estanterías, mercaderías, y también tiene acciones porque compró acciones, por ejemplo, por una opción de diferimiento. Si usted compra acciones de un hotel que está promovido turísticamente, entonces le va a salir más barato el impuesto provincial de la provincia de Salta. ¿Sí? Entonces, en vez de pagar impuestos, compra acciones de una empresa promovida.
algún ejemplo, que son acciones que son de la empresa unipersonal. Entonces, cuidado que tenemos que excluirlo. Entonces, yo pondría así, el capital es igual al activo menos las acciones y participaciones, y a su vez a ese subtotal le tengo que restar el pasivo, ¿sí? Entonces, le saco las participaciones en sociedades de la edición de 550 y me queda el capital neto. Y la pregunta del millón es, ¿y cómo se evalúa ese activo? Ah, no hay problema. El artículo 22 del DR, en el primer párrafo, me dice cómo debo yo evaluarlo. ¿Sí? El activo lo tengo que evaluar según las normas del impuesto a las ganancias mínima presunta. Y ahí me saltan a la yugular todos los alumnos que saben que el impuesto a la ganancia mínima presunta está derogado. Y me dicen, pero profe, ¿usted quiere que yo evalúe algo con una ley que ya no existe? Y yo les diría, es con una ley que no está en vigencia para determinar un impuesto que no está en vigencia, que es el impuesto a las ganancias mínimas presuntas. Pero la ley de bienes personales todavía a hoy continúa diciendo, para evaluar el activo, tome las normas de ganancia mínima presunta. Y para evaluar el pasivo, entonces le voy a dar normas especiales. Vamos al artículo 22 del decreto reglamentario. Artículo 22. El capital, y el decreto reglamentario refuerza el concepto, porque dice el capital, y a continuación, activo menos pasivo, que debe consignarse a efectos de determinar la titularidad de las empresas unipersonales, se determinará valuando el activo según el artículo 4 del impuesto a la ganancia mínima presunta. Listo. Ahí definió el activo. Y para evaluar el pasivo de la empresa unipersonal, para evaluar el pasivo, debe considerarse lo siguiente: las deudas de la sociedad. Como no era la empresa unipersonal, bueno, puede ser que esté evaluando una sociedad de hecho. También para el caso ese, las deudas de la sociedad de empresa o explotación y todas las provisiones, que son deudas en realidad, lo tengo que restar. Si la deuda está en moneda extranjera, la tengo que evaluar al cierre, y todas las deudas las tengo que evaluar incorporándole siempre el interés devengado al cierre. Tanto en cuentas por cobrar como en cuentas por pagar, siempre la evaluación es al cierre. Y si hay intereses, por supuesto que lo tengo que adicionar al concepto que se pague. Pero resulta que esta empresa unipersonal de mi amigo, que era un próspero titular de la empresa unipersonal porque tenía una boutique, resulta que como consecuencia de la pandemia, imagínense ustedes cómo está. ¿Cómo está? Y está deprimido, está preocupado, está asustado porque ahora debe más de lo que tiene. ¿Es un caso real? Más que nunca es un caso real. Ahora, con el tema de la pandemia, algunas explotaciones unipersonales, ejemplo, gastronómicos, ejemplo, quienes venden ropa, ¿sí? Sobre todo ropa de hombres. Los hombres ni pensamos en ropa, las mujeres, algunas todavía siguen pensando y no dejan la oportunidad de comprarse alguito, ¿sí? Esa actividad ha disminuido muchísimo, pero las deudas han crecido muchísimo también. Entonces, ¿qué pasa si cuando evalúo el pasivo es mayor que el activo? Me va a dar un capital negativo. Aleluya. Entonces ese valor negativo se lo voy a restar a la sumatoria algebraica. No. ¿Qué dice el decreto reglamentario en el artículo 24? Ahí le mencionamos. Cuidado, si el pasivo es mayor que el activo, o sea, si tengo un capital negativo, no tengo que computar importe alguno. Que es lo mismo que decir didácticamente, ponerlo en cero. ¿Está claro? No tengo que poner. Esta es una de las tantas preguntas de exámenes cuando le decimos, ¿cómo se evalúa el capital neto de la empresa unipersonal?
¿Sí? ¿Y qué pasa si el pasivo es mayor que el activo? ¿Mm? Y acá tenemos que tener en cuenta varias cositas en la empresa unipersonal, que les repito, es el caso típico, el primero que van a tener ustedes cuando actúen profesionalmente. Primero, yo puedo tener bienes dentro del activo para evaluar. Si tengo bienes que evaluar, me tengo que acordar de la vinculación con el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque yo puedo tener en el impuesto a las ganancias la aplicación del régimen de venta y reemplazo, que ahí dice artículo 67 y hoy es 71, si mal no recuerdo. Hay uno, sí, hay que... Trato de adecuarme a la nueva numeración. Y lo que me trae como consecuencia es que me olvido de lo que ya sabía y no aprendo los números nuevos, ¿sí? Pero a lo largo del tiempo vamos a seguirlo manejando. Ex 67, hoy 71. ¿Cómo hacía para el impuesto a las ganancias? Afectaba la utilidad de la unidad vendida, del bien de uso vendido, lo afectaba al costo del nuevo bien y la utilidad que no se declara se devuelve vía menores amortizaciones. O sea que la evaluación del bien era menor porque estaba afectada por la utilidad que se difiere en el tiempo con relación a la tributación, porque el régimen quiere promover la renovación de los bienes de uso del contribuyente. Bueno, la evaluación contable, impositiva para impuesto a las ganancias, disminuida de la utilidad impositiva que se usa para calcular la amortización impositiva de los bienes de uso que sufrieron la afectación del artículo 71, régimen de venta y reemplazo, no corre para impuesto a los bienes personales. No corre para bienes personales, ¿qué significa? Que cuando estoy evaluando el bien dentro de la empresa unipersonal, el bien lo tengo que considerar valor de origen menos amortizaciones acumuladas, normalmente. O sea, ¿cuáles son las diferencias? Recuerden, yo no estoy evaluando la computadora en función de impuesto a las ganancias, la tengo que evaluar de acuerdo a las normas de bienes personales. ¿Sí? Y así como no tengo que computar la opción del régimen de venta y reemplazo, o sea, tengo que tomar valor de origen menos amortizaciones acumuladas, porque recuerden el objetivo. ¿Qué estoy evaluando? El capital neto de la empresa unipersonal. Y el capital neto de la empresa unipersonal es un bien, un solo bien. ¿Cómo se determina ese bien? A través de una suma algebraica. Activos menos pasivos, valuados de acuerdo a la norma de bienes personales. No siempre concuerdan con el impuesto a las ganancias. No siempre. Si en ganancias se afectó por venta y reemplazo, artículo 71, en bienes personales no corre esa evaluación. Así que empiece a evaluar de nuevo. Pero si estaría evaluando los bienes de cambio, concuerda, la evaluación de ganancias es la misma que tengo que tomar para bienes personales. Si tengo que evaluar los bienes de uso y tengo que ver si en los bienes de uso no se hizo la opción de venta y reemplazo, concuerda con la evaluación de ganancias, solo que acá, digamos, tengo que revisar siempre bien por bien. Y a continuación, vamos a ver algo que siempre les trae conflictos. ¿Qué trae conflictos? ¿Qué trae conflictos? Los automóviles. La empresa unipersonal ¿puede tener automóviles? Por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque los necesita para su actividad. Puede tener un automóvil que usa para el reparto, que lo usa para los trámites administrativos, etcétera, etcétera. ¿Quién es el titular de ese automóvil? La empresa unipersonal. Y ustedes me dirán, no, pero a ver, si yo le pido el título del automotor, el título ese que me pide la policía cuando
cuando estoy circulando o me pide el adquirente al cual yo le estoy por vender mi automóvil usado, lo que se llama el título de propiedad del automotor, y ahí va a salir el nombre de la persona física, que por supuesto es el mismo nombre del titular de la empresa unipersonal. ¿Sí? Como dice Miriam Campastro, que es sabia, dice, es como desdoblar la personalidad. Por un lado la persona física, por el otro la empresa unipersonal, pero en un único cuerpo. Sí, claro. ¿Qué pasa si la empresa unipersonal tiene un automóvil? ¿Ok? Entonces, cuidado. Si el automóvil es parte integrante del activo, subrayo el término, insisto con la terminología, a riesgo que me digan que soy un plomazo. Si el automóvil, si el automotor es de la empresa unipersonal, no se compara con tablas. No se compara con tablas. Va por el valor residual actualizado. ¿Qué pasa si el automóvil es de la persona física, del sujeto de cuarta categoría, profesional, contador? Lo tengo que comparar con tablas, siempre. Pero si el automóvil es de la empresa unipersonal, o sea, es parte integrante del activo y por ende figura dentro de la sumatoria algebraica para determinar ese único bien que es el capital neto de la empresa unipersonal, no, y lo ponemos grande, yo lo hubiera puesto más grande todavía, no se compara con tablas de AFIP. Hoy las tablas de AFIP son las que surgen del registro de propiedad del automotor. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta las características y resumen. No hay normas, vuelve un segundito para hacerle este resumen nada más. No hay normas de evaluación para la empresa unipersonal en la ley. Obligó a que el decreto reglamentario subsanara este tema. Insiste el decreto reglamentario que la evaluación de la empresa unipersonal es su capital neto. ¿Qué significa capital neto? La diferencia entre activo depurado de participaciones societarias que pudiera tener ese activo, ¿sí?, menos los pasivos. Para evaluar los activos me manda el artículo 4 de mínima presunta. Para evaluar las deudas me da normas de evaluación que son normas bastante lógicas. Deudas actualizadas al cierre con los intereses devengados que pudieran existir hasta el 31 de diciembre. Cuando digo cierre, cierre del año calendario. Todas las personas humanas que liquidan bienes personales liquidan su impuesto al 31 de diciembre de cada año, porque ese es el hecho imponible. La tenencia de bienes, la exteriorización de esa riqueza imperfecta al 31 de diciembre de cada año, que se mide en conjunto, la sumatoria, ese conjunto de bienes. Por eso después vamos a ver tablas para calcular y a qué alícuotas tributan. No es lo mismo tener 1 millón que 15 millones. Vamos a hablar de una progresividad por escala. ¿Sí? Bien. Pasemos ahora sí, por favor, a la última de estas filminas. Y acá lo que le dejamos es una comparación. ¿Cómo se evaluaba? Siempre tengo que ir repasando impuesto a las ganancias. En impuesto a las ganancias, las acciones de sociedad anónima traen como consecuencia la generación de dividendos. Y esos dividendos siempre iban a la columna de justificación, porque es ganancia que tributaba, ¿sí?, en cabeza de la sociedad y no en cabeza de los socios, ¿sí?, de los accionistas. Porque estoy hablando de dividendos, estoy hablando de sociedades, digamos, por acciones. Cuidado, en la SRL no hablo de dividendos, hablo de utilidades, ¿ok?
Y esas utilidades siempre se colocan en las cuentas particulares, ¿sí? Las utilidades son acreditadas en las cuentas particulares. Y las cuentas particulares forman parte de la evaluación de la participación societaria. Y aquí me extiendo un poquito fuera del programa. Esto, bonus track. ¿Por qué la evaluación en ganancias? Ojo, estoy en ganancias, he retrocedido un montón de capítulos, estoy en normas de evaluación. ¿Por qué las acciones en ganancias, según la 25-27, se evalúan al costo? Eso dice la 25-27, porque las sociedades por acciones siempre fueron sociedades de capital, o sea, tributaban la sociedad y no tributaba el socio. En cambio, las SRL, a la fecha de sanción de la 25-27, en 1985, tenían el tratamiento como si fuera lo que antes llamábamos sociedades de hecho, como si fuera lo que antes llamábamos sociedades de hecho. O sea, tributaban en 1985 los socios. Hoy, después de muchos años y después de la reforma, las SRL son sociedades de capital, son sociedades de capital. Pero la 25-25 nunca, la 25-27, la norma de evaluación de la resolución jurada, la declaración jurada de ganancias, no se ayornó, no se mejoró. Siempre quedó con eso. Entonces, salimos de esta filmina que no los quiero complicar, pero simplemente les quería recordar, digamos, ese concepto. Bien, dejamos esta filmina y vamos a otra, por favor. ¿Me acompañás en el trámite? Vamos a hacer trampa. Vamos a hacer trampa y yo les quiero enseñar a mis alumnos en una clase teórica cómo se aplica la tabla, cómo se aplica la liquidación, cómo se liquida el gravamen. Gracias, esa era la tabla que quería. A ver, primero que nada, en bienes personales, el artículo 25 de la ley, después de sucesivas reformas, esa reforma fue la ley 27.541, que fue una reforma que trajo un capítulo segundo, que era una ley de blanqueo. O sea, en la jerga la llamamos la ley de blanqueo, pero acá no se refiere a blanqueo de bienes. Blanqueo viene su denominación por oposición a lo que eran bienes negros, ¿sí? Quienes blanqueaban bienes eran quienes declaraban bienes que estaban ocultos a la imposición porque habían sido adquiridos con ganancias o con ingresos no declarados. Entonces eran negros. Hay que blanquearlos. Y ahí viene el término blanqueo. Bien, miren. El artículo 25 de la ley tiene ahora alícuotas progresivas. Y acá me paro, porque no quiero confundir. Tiene una progresividad por escalas. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Que en función de determinados tramos, de 0 a 3 millones, de 3 millones a 6 millones y medio, de 6 millones y medio a 18 millones, de 18 millones en adelante, se determinan distintos valores. Pero resulta que cada tramo que se va incorporando, por ejemplo, el primer tramo va de 0 a 3 millones, se tributa al 0,5%. Pero si yo incorporo riqueza a esos 3 millones y, por ejemplo, le incorporo 2 millones más, esos 2 millones me va a llevar al segundo tramo de la escala. El segundo tramo que va entre 3 millones y 6 millones y medio. Repito el ejemplo, este sujeto tiene bienes grabados por 5 millones. Ya vamos a ver en el caso práctico cómo lo vamos a determinar la evaluación de cada uno de ellos. Y le dice, mire, por los 3 primeros millones usted tributa el 0,5%,
Por eso le dice que paga un importe fijo para quienes están en el segundo tramo, 15.000 pesos. ¿Qué es 15.000 pesos? El tramo superior de la escala inferior, 3 millones. Hacele en el Excel, Joaquín, para que lo vean. ¿Podés? 3 millones por 0,5%. Dale. 15.000. No, por ciento, ¿no? Te falta el por ciento. Es 0,5%. 0,5%. Ahora sí. ¿Entienden de dónde sale el importe fijo? El importe fijo surge de aplicar el límite de la escala anterior, la alícuota a la que están grabados. O sea, por los primeros 3 millones usted paga al medio por ciento. Ahora, si tiene un poco más, si sube un pisito y en vez de estar en la primera escala, en el primer tramo de la escala, está en el segundo tramo de la escala, aquellos bienes que superen los 3 millones ya van a tributar una alícuota superior. Va a tributar el 0,75. Pero solamente el excedente, o sea, el peso que incorpore con posterioridad a los 3 millones. O sea, si tengo un patrimonio de 5 millones y medio, 3 millones tributan al medio y 2 millones y medio tributan al 0,75%. Así sucesivamente. Si llego hasta 18 millones, el tercer tramo va a tributar de la siguiente manera. Una porción al medio, otra porción al 0,75 y otra porción al 1%. Esto es lo que se llama progresividad por tramos. Mientras más tramos sube el contribuyente, más rico es. Tiene una exteriorización de riqueza mayor. Y cada tramo implica una alícuota que va creciendo hasta llegar al 1,25%. Este caso sería recontrapava y todos nos iríamos ya a preparar la cerveza para ver el fútbol, siempre y cuando este caso sería de un contribuyente que solamente tiene bienes en el país. Bienes en el país. Pero nos puede tocar, en suerte, que nuestro cliente tenga bienes en el país y tenga bienes en el exterior. Entonces, existe otra tabla que ya viene incorporada no por el artículo 28 de la ley del blanqueo, que es la 27.541, sino que vino incorporada por el decreto 99 del año 2019, que dice, vamos a castigar un poquito. Si alguien tiene bienes fuera del país, eso está reflejando algo. Eso tiene olor a capacidad contributiva superior, por decirlo didácticamente. El legislador dijo, vamos a analizar el patrimonio, pero en su conjunto. O sea, vamos a tomar el total de los bienes que estén en el país y el total de los bienes que tengan en el exterior. Y los vamos a meter todo en una misma escala. ¿Para qué? Para encontrar un tramo de la escala que solamente vamos a utilizar para evaluar aquellos bienes que tengan en el exterior. ¿Cómo? Parece un trabalengua. Y no es tan difícil. Los bienes en el país tributan por la tabla anterior que Joaquín acaba de pintar de amarillo, y los bienes en el exterior van a tributar de acuerdo a esta escala que tenemos en verde. El valor total de los bienes que están en el exterior, ¿sí?, que excedan el mínimo no imponible, ya vamos a hablar del mínimo no imponible, van a tributar a otra alícuota. No va a tributar al medio por ciento, que era el tramo primero de la escala que tenemos en amarillo. En vez del 0,50 va a tributar al 0,70. Comparen, 0,50 con 0,70. Tiene un recargo de un 40%. Y si estoy en el segundo tramo, en vez del 0,75 va a tributar al 1,20.
0,75 versus 1,20. Fíjense que los tramos son iguales, ¿eh? Son iguales. Y si estoy en el tercer tramo y en vez del 1%, va a tributar el 1,80%. Ahí se ve más numéricamente, más fácil, más didácticamente, el espíritu del legislador. El espíritu del legislador fue gravar los bienes del exterior con una alícuota más pesada que si ese conjunto de bienes estarían en el país. Castigarlo, diría yo, castigarlo. Evaluar más fuerte, numéricamente hablando, es castigar. Hasta llegar a una alícuota recontra superior, que sería la del 2,25%, que sería el último tramo. El último tramo, de 18 millones en adelante, en vez de tributar el 1,25, tributa el 2,25. El 2,25. Y le voy a dar, para ir anticipando y para que vean un ejemplo, a riesgo de que ustedes ya lo van a ver en el trabajo práctico, los números para que ustedes vean cómo se aplica. ¿Qué voy a utilizar como herramienta didáctica de hoy? ¿Qué voy a utilizar? Ya le contesto la pregunta María de los Ángeles Vélez Arellano. ¿Se evalúan todos los bienes? Sí, todos los bienes hay que evaluarlos. El tema es cómo. Se lo voy a dar utilizando el TP17, de manera tal que ustedes, cuando vean el trabajo práctico, ya tengan en vista cómo se aplica la tabla. Por favor, vamos a la solución. Bien. Estamos yendo al trabajo práctico número 17, a la solución, y un poquito más arriba, yo quiero que lleguemos al total de bienes que tiene. Baja, 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 baja. Quiero que me quede tiempo para explicar bienes del hogar y uso personal. Voy Baja, baja, baja. a mostrar las columnas, si no, no se va a entender. Ah, bueno, muchas gracias, perdón. Gracias. Acá ¿Qué columnas tenemos? Explícalo vos. sí, tenemos el concepto, detalle, el ítem haciendo la referencia al práctico que vamos a ver esta semana, el jueves. Tenemos cálculos auxiliares en columna interna y lo interesante, ya evaluado conforme la ley y el decreto reglamentario de bienes personales, tenemos una división entre bienes situados en el país y los bienes del exterior. Estas dos primeras columnas F y G son bienes del país y del exterior, y luego, conjuntamente con ello, aquellos que juegan como exentos o no alcanzados. Y también los que tributan, tendría que decir acá, Régimen sustitutivo. régimen sustitutivo, exactamente. Estos son exentos y no alcanzados, total de bienes del país, total de bienes del exterior. Suponiendo que uno ya Están todos evaluados. hizo las evaluaciones respectivas, llega a este subtotal. Más Estos abajo. son, sí, o sea, sin bienes del hogar estaba, pensé Más que... abajo, más abajo. Hasta Bueno, ahí. con bienes del hogar, Tiene. Seguilo por favor. bueno, con bienes del hogar tiene un total de bienes grabados en el país de 3.419.927 pesos. Ahora, del exterior, fíjense que tiene un solo bien en el exterior. En este caso, se trata de un inmueble en el exterior. Es muy común este caso de los inmuebles del exterior. El sueño de tu papá. El sueño de tu papá. Bueno, tiene 10.659.000 pesos, y como exentos no grabados y no computables, etcétera, tiene 1.482.150.
liquidación. Esa es toda la riqueza del contribuyente. Algunos están grabados y otros no están grabados. Y de los que están grabados, los que están en amarillo, 3.419.000, están en el país. Y los que están en verde, 10.659.000, están en el exterior. ¿Cómo tributan los amarillos? O sea, los que están en el país. Seguí, Joaquín. Bueno, con respecto al total de bienes situados en el país, el conjunto de bienes con bienes del hogar es de 3.419.000 pesos. Para ello existe un mínimo no imponible que está previsto en el artículo 24 de la Ley de Bienes Personales de 2 millones. Entonces se puede detraer 2 millones de esa evaluación, entonces la base imponible queda por la diferencia 1.419.000. Y el 1.419.000 quedaría comprendido en la escala, en el primer tramo de la escala que vimos recién. Vamos a mostrarlo. En este caso, vamos a otro color. De 0 a 3 millones, ahí está la alícuota del medio por ciento, sin fijo. Sin fijo. Vamos. Por ende, si se aplica el medio por ciento, el impuesto a ingresar por bienes del país son los 7.099,63. Bien, hasta ahí nomás. Con relación al mínimo no imponible, la reforma de la ley estableció los 2 millones para el año 2019 y no estableció una actualización automática. Por lo tanto, esos 2 millones corren desde el 2019 al 2020 también. Ahora, las declaraciones juradas que estamos cerrando, estamos tomando un mínimo no imponible de 2 millones de pesos, con una inflación que en promedio, y para hablar de números reales, de números redondos y reales, andamos por el 50%, ¿ok? Fíjense una vez más lo desprolijo que resulta no actualizar conceptos que expresaban un mínimo no imponible. El legislador no quiso grabar hasta ahí, quiso grabar por arriba de ese valor. Si yo no actualizo esa barrera y todo lo demás sube, y la barrera queda cada vez más abajo, ese tope de 2 millones se ha desnaturalizado. Ese tope viene del 2019. Yo tributo al medio por ciento y me da 7.099,63. Una partecita del impuesto, que es el impuesto que se calcula sobre los bienes situados en el país. Pero tengo que evaluar la riqueza global del contribuyente, esa riqueza imperfecta, esos conjuntos de bienes que no suman las deudas, que no restan las deudas. No las suma algebraicamente, digo, no las resta. Ya evalué y que lo tengo en naranja, 7.099 es el impuesto que corresponde porque en el primer tramo de la escala tengo que utilizar el medio por ciento. ¿Cómo evalúo, profesor, el impuesto por los bienes en el exterior? Bien, para calcular el impuesto que correspondería ingresar por la tenencia de bienes en el exterior, en este caso, si ustedes suman el total o el valor total de los bienes del país y del exterior, tanto grabados como no grabados por el gravamen o por el impuesto, para ser redundante, las tres columnas son 15.561.513,51. Bien. Perfecto. Ahora tengo que ver en qué tramo de la escala estoy, pero utilizando la tabla, vamos a poner otro color. ¿La tabla qué color tenía? No, ¿qué color tiene la tabla? Verde. Bueno, evalúe con verde entonces. La didáctica ante todo. Bueno. Entonces, utilizando la tabla de abajo, que emana del decreto 99 del 2019, ¿en qué tramo nos ubicamos? En el tramo entre 6
fíjense, valor total de bienes del país y del exterior. Y Entre acá, 6,5 perdón, José, millones. hay que aclarar que estamos hablando del total de bienes. No dijo de bienes grabados en el país y en el exterior. Dijo total de bienes. Entonces, por eso estamos sumando los exentos, los no computables, los que tributan por responsabilidad sustitutiva. Estamos juntando todos. Sí, esto cuando salió en su momento trajo cierta polémica porque nosotros entendíamos primero que era el total de bienes grabados, pero AFIP después aclaró que era el total de bienes, tanto grabados, exentos y no grabados. Por eso, sumando las tres columnas, los 15.561.000 corresponden a este tramo, corresponden al tercer tramo que veíamos recién, vuelvo, entre 6.500.000 a 18 millones inclusive, 1,80. Pero ese 1,80 se aplica únicamente sobre, en este caso, el total de bienes en el exterior, que era ese único inmueble que mostré recién, que ustedes aplican a los 10.649.000, 1,80% corresponde ingresar por el inmueble del exterior 191.869. El impuesto determinado Total. total es ambos, es ambos. La porción correspondiente a los bienes del país más los bienes del exterior. Pero, o sea, esto con números es bastante más Es simple de fácil de entender. entender. Por eso es que quería, cuando planifiqué el dictado de esta clase, siempre hay que pensarla antes de darla, siempre hay que tomarse un tiempo. ¿Cuál sería la mejor herramienta para explicar este concepto? ¿Y por qué no? Vamos adelantando una parte del trabajo práctico. Y vuelvo a repetir el concepto. ¿Qué busca la ley? Grabar el conjunto de bienes, alcanzar la capacidad contributiva del conjunto de bienes del contribuyente, gravando más fuertemente aquellos bienes que están en el exterior. ¿Cómo encuentra la manera? ¿Cómo encuentra la manera de grabar más fuertemente los bienes que están en el exterior? Fácil, crea una tabla diferente y dentro de la tabla diferente analiza la situación del contribuyente considerando el conjunto total de bienes. Parece una redundancia, pero permítame para ser más didáctico. Conjunto total de bienes. ¿Qué significa conjunto? Que junto todo. Y total, que junto. Dentro de ese conjunto, los situados en el país, los situados en el exterior y los que están en la columna H, que son los no computables, los exentos, los no gravados y los que tributan por responsabilidad sustitutiva. ¿Cuál va a ser el impuesto determinado para este sujeto? 198.000. Pero fíjense, una parte de los bienes, los que están en el país, tributan al medio y los que están en el exterior tributan a más que el triple, tributan al 1,8. Si fuera 1,5 la alícuota ya sería el triple. Está tributando al 1,8. ¿Por qué? Porque está juntando toda la capacidad contributiva. Después, por supuesto, al impuesto determinado le vamos a restar los anticipos y vamos a sacar el impuesto neto a ingresar. Pero valga como herramienta para explicar, digamos, este concepto. Bien, podemos salir de ese Me tema. gustaría Perdón. aprovechar, lo mencioné varias veces, me gustaría aprovechar para ver el tema de la presunción de bienes del hogar, si te parece, Es con que el... a eso iba, casualmente, a eso iba. Dentro del conjunto de bienes, ustedes imaginen cualquier contribuyente tiene su casa, su auto, su empresa unipersonal, su placito fijo, su caja de ahorro, su cuenta corriente, pero también tiene adentro del hogar todo lo que es los bienes del hogar.
¿Qué son lo que llamamos los bienes del hogar? Y la tele, sobre todo ahora que hay fútbol, todo el mundo compró tele más linda, más grande, ¿sí? ¿Representa capacidad contributiva? Sí. ¿Qué más tiene adentro del hogar? Y los muebles, el conjunto de todo lo que tiene adentro de la casa. Bueno, ¿cómo? Primero que nada, esos bienes del hogar hacen a la capacidad contributiva del sujeto. Por supuesto que sí. No es lo mismo el contribuyente que tiene un LED 85 pulgadas, no sé si existe, ojalá que sí, un LED 85 pulgadas, que aquel que sigue viendo en la tele vieja de 18 pulgadas, en blanco y negro, para irme a un extremo risueño y ridículo, a hoy. ¿Está bien? Refleja más capacidad contributiva. Y el que tiene un hermoso juego de living, y el que tiene un hermoso juego de sillones, y el que tiene la biblioteca, ¿no son bienes? Claro que son bienes. ¿Y la ley quiere alcanzar esos bienes? La respuesta es sí. Claro que quiere alcanzar esos bienes. ¿Por qué? Porque en la teoría del impuesto lo que se pretende es alcanzar la capacidad contributiva del conjunto de bienes. Y la tele que acabo de comprar para ver el Mundial, para ver la Eurocopa. Te escucho cortado. Se quedó mudo el profesor. Perdón, me corté yo. No sé si el contador también, Ahí, pero hola, estoy volviendo. Ah, sí, nos desconectamos. Bien, Voy a apagar la cámara por el no hay internet. problema. Sigo explicando. Estoy hablando teoría de la imposición, impuestos sobre bienes personales, riqueza global del contribuyente, capacidad imperfecta de tributación, porque solo se miden los bienes, pero dentro de los bienes están los bienes del hogar. ¿Cómo hace la AFIP para fiscalizar los bienes del hogar? ¿Puede entrar en la intimidad del contribuyente? ¿Puede meterse en mi casa y ver qué tipo de televisor tengo, qué tipo de heladera, freezer, cocina, juego de living, biblioteca y demás hierbas? No. ¿Qué hace entonces el legislador? Fácil. Vamos al artículo 22, inciso G de la ley. Dice, ¿cómo se evalúan los objetos personales y del hogar? Objetos personales y del hogar. Bien, el monto a consignar por los bienes comprendidos en este inciso no podrá ser inferior, ya le está poniendo un piso, no podrá ser inferior al que resulte de aplicar el 5% sobre la suma del valor total de los bienes, y ahí subrayen ustedes, bienes grabados, solamente sobre los bienes grabados. O sea, vamos despacito, no podrá ser inferior al 5% de los bienes grabados. ¿Qué bienes grabados? ¿Qué bienes grabados? Vuelvo a la ley. Los bienes grabados situados en el país, y acá cuidado con caer en la trampa, y solamente agregaría yo el valor de los inmuebles situados en el exterior. O sea, no caigan en el engaño, no es la sumatoria de bienes del país más el exterior, es una suma del total de los bienes en el país más los inmuebles en el exterior, más los inmuebles en el exterior. A ese subtotal, total de bienes en el país, más el valor de inmuebles en el exterior,
le aplico el 5%. Y ahí comparo lo que el contribuyente dice que tiene en su casa, pero que nadie se lo puede comprobar, nadie puede entrar a verificar eso, ponemos un importe ridículo, 47.200 pesos al costo, versus el tope mínimo que fija la ley, el 5%. Repetimos, ¿sobre qué? Sobre el total de bienes en el país más inmuebles en el exterior. De los dos tenemos que tomar el mayor, por supuesto. 670.000 es mayor que 47.000. ¿Cuál llevo a la columna de bienes grabados en el país? Porque recuerden ustedes cuál es el bien que estoy evaluando. La tenencia de bienes adentro del hogar y que son bienes de su hogar y de uso personal. Es lo que tiene el contribuyente en su casa y que en razones de la intimidad del contribuyente no puede el fisco fiscalizar. Entonces, ¿qué hace la ley? Lo soluciona fácil y dice, cada uno tiene adentro de su casa algo que debe ser bastante coherente o bastante proporcional al conjunto de bienes que tiene. Si tiene un montón de bienes, si tiene un inmueble en el exterior, si tiene una empresa unipersonal, si tiene auto, si tiene casa, inmueble propio, bueno, como mínimo, seguro que tiene adentro de su casa, como bienes del hogar, el 5% de todo eso. Recordando una vez más y hasta el cansancio, que el todo eso no es total de bienes en el país más total de bienes en el exterior, sino total de bienes en el país más inmuebles en el exterior. ¿Cómo vamos con el tiempo? Sí, quedan 15 para las 8. Vos fíjate que de alguna manera hace como solucionando a través de la presunción, digamos, hace una especie de subpresunción en cuanto a que los inmuebles toma el total de bienes grabados en el país y los inmuebles del exterior. Hace como que los inmuebles del exterior estarían amoblados, digamos, por eso se suma, digamos, esa es algunos dicen que esa es la razón de por qué se incorporan y vos lo explicaste como hacerlo coincidir de alguna manera con el nivel de vida del contribuyente o lo que exterioriza con la tenencia de bienes tanto en el país como en el exterior. Exacto, solo que como los otros bienes es más difícil de fiscalizar, en cambio los inmuebles no, porque siempre están los registros de propiedad inmobiliaria en cualquier lado, si la AFIP quiere los puede obtener. Recuerden que existen acuerdos entre los distintos fiscos. Argentina ya tiene el acuerdo con Estados Unidos, por ejemplo, ¿sí? Etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasó? Ese fue lo que tomó el legislador. En última instancia, ¿por qué inmueble en el exterior? Porque fue lo que decidió el legislador considerar para integrar esa base presunta, sumatoria de dos cosas, total de bienes en el país y solamente inmuebles en el exterior. Bien, aprovecho los minutos que nos queda para repasar o para comentar algunas cositas que también vamos a tener oportunidad de ver cuando analicemos en la clase práctica. Cuando ustedes estudien los bienes del hogar que están en el inmueble en el exterior, ¿no tributan? No es que no tributen, el contribuyente lo tendría que declarar dentro del conjunto de bienes. ¿Sí? Lo que no se usan es para el cálculo de la presunción. Sí que tributan, lo tendría que declarar el inmueble más todo lo que tiene adentro del inmueble. Pero como no se puede fiscalizar, bien. Habían quedado un par de consultas en el chat. No quiero vamos evacuándolas, por favor. Sí, dale. y antes que eso quiero hacer un último comentario vinculado con el tema y con el impuesto a las ganancias. Impuesto a los bienes personales vinculado con el impuesto a las ganancias. ¿Por qué? Porque cuando se liquida, a veces, normalmente diría, se hace conjuntamente la liquidación de ganancias con bienes personales
de manera comparativa y para abordar íntegramente ambos tributos. Como están bien correlacionados, a veces van a haber, en casos que vamos a ver más adelante, una subdivisión entre bienes que producen ganancias grabadas y bienes que no producen ganancias grabadas. Una gran apertura o división de bienes que sí producen ganancias grabadas y bienes que no producen ganancias grabadas. ¿A qué obedece esa subdivisión o por qué se los considera de esta manera? Simplemente es a los fines de la deducibilidad del impuesto sobre los bienes personales en el impuesto a las ganancias. Para aquellos bienes que el impuesto correspondiente a los bienes que sí producen ganancias grabadas va a ser deducible en el impuesto a las ganancias. En cambio, el impuesto sobre los bienes personales correspondiente a bienes que no producen ganancias grabadas va a ser un uso de la ganancia. Por eso, a eso me lo estuvieron consultando en estos días y sin que habíamos visto todavía algún adelantado, pero no habíamos visto todavía esto. Se están adelantando y debe ser esa consulta de alumnos que están preparando la materia para rendir. De todas maneras, ahora vamos a ver el práctico 17 de la semana que viene, un caso de liquidación de bienes personales, y después tenemos un trabajo práctico integrador. El trabajo práctico integrador, como ustedes saben, es en realidad el curso de liquidación de ganancias y bienes personales que se dicta en Salta, en Jujuy, en Tucumán, en Chaco, en Corrientes, en Santiago, en Mendoza y no me acuerdo qué otra parte más a cargo de la contadora Ewes y el contador Sergio Armando Simensen de Bielke, aunque en Tucumán también lo dictó Miriam Campastro con la contadora Ewes y el contador Testa. Y que la semana próxima vamos a dictar para el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. O sea, el trabajo que le damos a los contadores, el curso que le damos a los contadores, es el trabajo final integrador de nuestra materia, que consiste en una liquidación de ganancias y de bienes personales. Completa, donde vemos todo. Una de las cosas que vemos es la deducibilidad del impuesto a los bienes personales en el impuesto a las ganancias. Porque si el impuesto grava a bienes que producen ganancias, sería deducible. Después discutiremos cómo lo deduzco. Si por lo devengado, lo percibido, qué tipo de ganancia produce, si son de primero, si son de cuarta, etcétera, etcétera. Pero forma parte, digamos, de eso. Por ahora, tranquilos, repasen todos los conceptos, vayan a la ley despacito, analicen con profundidad, reflexionen algunos comentarios que hemos hecho y les puedo asegurar que en la clase práctica se les van a aclarar todas las dudas. Si no nos quedan preguntas del chat, damos por terminada la clase acá. Sí, hay un par de consultas. Dice, si el automóvil, dice, lo estoy pagando con un plan de ahorro, ¿hay que restarle las cuotas pendientes del plan o cómo se toma para la evaluación? Never. Se lo digo en inglés, que es bastante precario, pero nunca. Primero que nada. Perdón, la consulta puntual era cuando estoy evaluando el activo, el patrimonio neto, digamos, de una unipersonal, para saber si ahí tengo que restar o no las cuotas que estoy debiendo del automóvil. Vamos despacito. El bien que estoy evaluando es un automóvil. Si de ese automóvil yo ya tengo el título de propiedad, ya me lo facturaron y yo estoy debiendo una parte, esa parte no se resta. ¿Por qué? Porque estoy en persona física valuando un automóvil perteneciente a la persona humana. Ahora, si yo estoy liquidando dentro de la persona humana un bien más de todos los que tiene, por ejemplo, el capital neto de la empresa unipersonal, ahí tengo que evaluar el auto como activo
y la deuda del auto como pasivo. En cambio, en la persona humana, cuando estoy evaluando el bien automóvil como aislado, como separado, como un bien más, lo tengo que comparar con tablas mientras dure su vida útil además, y no le puedo restar las deudas. En cambio, si el automóvil pertenece a la empresa unipersonal, no lo comparo con tablas, integra la empresa unipersonal mientras tenga vida útil, tiene valor, porque si tiene 5 años va a valer 0, y las deudas son de la empresa unipersonal. O sea, tengo que evaluarla porque el bien que tengo que evaluar es el capital neto de la empresa unipersonal. No es lo mismo evaluar el automóvil de manera aislada que el automóvil cuando corresponde su titularidad y su utilización a la empresa unipersonal. Y ustedes me dirán, pero yo hago trampa porque total el título de propiedad sale a nombre de José Pérez. A ver, José Pérez, declaración jurada del impuesto a las ganancias. Dedujo gastos del automóvil, amortizó el automóvil y dedujo la amortización del automóvil, entonces lo afectó a ganancias. ¿Está claro? Entonces es de la empresa unipersonal. Si no dedujo gastos, si no dedujo amortizaciones, es de la empresa, de la persona física. De la persona física. ¿Ok? Hay que ver qué tratamiento le dio en ganancias. Si lo afectó y dedujo gastos, perdiste después, digamos, ya corresponde a la empresa unipersonal y ese será el tratamiento a seguir. ¿Queda otra consulta en el chat? Yo no lo tengo en el chat. Entiendo que han sido evacuadas. Perfecto. Bueno, Son temas que ya hemos tratado. espero haber sido claro con la clase. La contadora Ewes va a continuar en la próxima clase y después tendremos un trabajo práctico para reflejar estos conceptos, de los cuales ustedes ya han visto unas partes. Gracias por la compañía. Hacemos fuerza porque gane Argentina, si tenemos una satisfacción más, y a seguir adelante. Nos vemos en la próxima. Gracias, contadores. Gracias, profe. A ustedes, Buenas noches. nuestros alumnos, sacrificados alumnos del mundo de la tributación.